Saludo en este día tan especial a todos los bomberos voluntarios de Luján, especialmente en este año tan complicado, cruzado por la pandemia. Cuando uno habla de bomberos, habla de servicio, de compromiso con el prójimo, de atención al vecino, así que el mayor de los reconocimientos. Un fuerte abrazo, un fraternal abrazo para todos e invitarlos a seguir trabajando por nuestra comunidad. Queremos rendirle homenaje y reconocimiento a los integrantes de una institución muy importante, muy querida y también y sobre todo muy respetada de la comunidad de Luján. Me refiero específicamente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján, justamente, y hemos querido, deseamos, hacer un abordaje diferente de la historia de este cuerpo, porque podemos encontrar en los libros, podemos encontrar en internet, pero en este caso, como decía, el abordaje que deseamos y queremos hacer es desde el punto de vista humano. Y esto transita fundamentalmente por el compañerismo, la amistad, la responsabilidad, el sacrificio y sobre todo algo que lo voy a poner en primer plano, que es la solidaridad. Desde ahí que este camino que vamos a emprender hoy como un cuento para toda la comunidad de Luján, lo vamos a realizar con un miembro fundador de este cuerpo, que como único dato histórico voy a referirme a que fue fundado el 9 de julio de 1956. Tengo el honor de decir que en este momento creo que de los que fuimos de la primera época del arranque, creo que debo ser el único que queda. José, una pequeña cosa. Contanos brevemente quiénes fueron los pioneros junto con vos de este cuerpo. Los primeros integrantes creo que éramos como 24, 26 integrantes, de los que realmente activo había 12, 14. El primer cadete que tuvo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján fui yo, con 16 años. Y bueno, por ese motivo se utilizaba todo el personal, hasta los cadetes. En esos momentos no teníamos nada. No teníamos absolutamente nada. Lo único que teníamos era un edificio que para esa época era muy lindo, era chico, pero muy lindo en formación, que era al fondo de la comisaría de Luján. Ese edificio se construyó por intermedio de don Enrique Udaondo. Don Enrique Udaondo inclusive fue el primer presidente de la comisión en formación del cuartel de bomberos de Luján. En realidad, si nos vamos a retrotraer a la historia, A los antecedentes. a los antecedentes, el inicio fue un gran incendio que hubo en Luján. El incendio de la carpintería de Anselmo y Miñones, que estaba ubicada en la calle Italia y esquina Mitre. Se prendió fuego en el año 48. Tuvieron que vinieron los bomberos de Mercedes, vino inclusive La Matanza, San Fernando, porque eran los bomberos que en ese momento existían. A los alrededores no tenía Rodríguez, Gil, no había bomberos, ni Pilar, ni nadie. Entonces, a raíz de eso, se conformó una comisión formadora del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján. Sí, y la denominación primitiva del cuartel no decía Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Comité Oficial Ejecutivo de Defensa Antiaérea Pasiva. Y después, en el medio de la herradura, vamos a llamarle del escudo, decía Bombero Voluntario. Entonces, nosotros no dependíamos del gobierno de la provincia ni nada, sino exclusivamente de defensa antiaérea, o sea, de defensa aérea, de la Fuerza Aérea. El primer jefe fue Enrique Otero, un señor que era empleado municipal y estuvo integrando un cuerpo de bomberos en el Paraguay. Entonces, como se buscaba a alguien que fuera... Con experiencia. Con la experiencia de eso, porque nadie tenía la experiencia de bombero. Entonces fue el primer jefe, y el segundo jefe fue el hermano, Emilio Otero. Enrique Otero se va a vivir a Rodríguez y forma
los bomberos voluntarios Rodríguez. Ellos tienen un año de diferencia con nosotros en la fundación. Nosotros en el 56 y ellos en el 57. Pero lo formó Enrique Otero, que fue el primer jefe que tuvimos. Después sucesivamente hubo otros jefes. No teníamos autobomba, lo hicimos nosotros, a la autobomba, se hizo en el cuartel, pidiendo cosas. La empresa San José de colectivo nos donó un chasis con el diferencial. La empresa La Florida en aquel momento nos da la trompa del camión, sí, y el motor. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que llegamos a conectarnos con don Julio Steverling, el dueño y precursor de lo que es Jáuregui hoy, que era el dueño de Algodonera Frandia y de la Fabril Linera. Así es. Y nos donó un motobomba que él había traído para achicar o desagotar los sótanos que él tenía en la fábrica cuando había inundaciones. Bueno, nosotros con él todo eso fuimos formando hasta que hicimos el autobomba nuestro. Precariamente, bueno, Roberto Pagani era ya un carpintero muy conocido en Luján, y entonces todo lo que es la plataforma y todo se hizo todo de madera porque era la oportunidad que teníamos de facilitar la construcción de algo. Entonces Roberto Pagani con el hermano, con Héctor y con todos los integrantes que en ese momento estaban, colaboramos en la formación que se hizo el autobomba, ¿no? ¿Cómo era ser bombero con esos recursos en esa época? Como nos decía la gente, que éramos los locos. Se reían, muchísima gente se rió de nosotros, muchísima gente, porque realmente, si nos remetimos a comparar época, y éramos locos, porque no teníamos nada, salíamos con la ropa nuestra. Claro, con lo único que se había podido conseguir eran los sacos de cuero, que la compramos en una casa de ropa usada o de rezago del ejército y todo eso. Porque cuando volvíamos de los incendios parecíamos disfrazados, porque veníamos chorreando, sí, una cosa loca. Pero bueno, y se arrancó de esa manera. Los cascos los hicimos nosotros, los cascos conseguimos del ejército la parte interna del casco de acero, que es de fibra. Bueno, nosotros le hacíamos la cresta, en la carpintería del jefe de Pagani hacíamos la cresta, se la atornillábamos y después, bueno, lijábamos, masillábamos, pintamos todo de negro y bueno, era el casco que tenía bombero. No atajaba nada, porque si te caía un palo en la cabeza, porque era de fibra, una fibra muy fina, bueno, pero formarnos, esa era una parte del uniforme. Podemos decir, digamos así, para popularmente hablando, que ustedes eran unos bomberos artesanales. Sí, hacíamos todo. Inclusive los primeros incendios, un incendio que se produjo en la calle Hipólito Yrigoyen y Rawson, había una fábrica de canillas de plomo, era una que se trabajaba con plomo, se prendió fuego. Para salir ahí salíamos con las líneas en bicicleta al hombro. Claro. El primero que pasaba con un auto y tenía un enganche, le enganchábamos un espumógeno que después lo vamos a ver que todavía está en el cuartel. Y las líneas trabajábamos directamente de los hidrantes del agua corriente, que cada 2 cuadras había un hidrante. Había un hidrante, claro. Ese fue el primer incendio importante de Luján. Sí, o sea, el primero. Ese fue el bautismo de fuego. Exacto. Aunque es muy cliché, pero el bautismo de fuego fue ese. Sí. Y el segundo fue el Hotel España, que estaba en la calle San Martín, entre Francia y 9 de Julio. Más o menos a donde hoy está el Banco Hipotecario. En esa zona por ahí estaba el Hotel España, que era de un señor Astivia de apellido. Contame si recordás cuál fue la primera señal o el primer indicio de este camino que vos emprendiste como bombero. No te digo cuál fue la vocación, sino, viste, el indicio. Empiezo a sentir una sirena, entonces salimos toda la calle, todo el barrio salió a la calle. ¿Qué pasa? Pasaron los bomberos de Mercedes
a pagar el campo de la estancia El Cortijo, que la entrada en aquel momento estaba donde ahora es el barrio San Bernardo. Y como todos chicos salimos corriendo detrás de los bomberos. Claro, sí. El disparador fue el incendio ese y me quedó, y bueno, el barrio que más personal en su momento ingresó a bomberos fue el barrio donde yo vivía. De ahí éramos 6 o 7 integrantes que salíamos de ese barrio. ¿Barrio? De esa manzana. ¿Barrio? ¿Céntrico? Nosotros le llamábamos en ese barrio el barrio El Farolito. Bueno, ahí fue que llegamos nosotros, llegué con Buenaga, con Potoco, todo el mundo lo conocía como Potó, nosotros en el barrio. Llegué con Potó, me dice, este pibe quiere venir, qué sé yo, a los otros que estaban ahí, estaba Quiroga en ese momento, estaba De Lepiani, estaba Pereira, al rato llegó Roberto Pagani, bueno, y estaba Freite, me acuerdo que Freite después se fue, estaba Chequeni, Titín Barca. ¿Cuántas familias, no? Y bueno, todo eso se fue formando, después llegó Amarillo, después llegó un Clavero, un chileno, muy inteligente, muy ingenioso, era muy ingenioso. Creativo. Que fue uno de los pioneros para poder armar lo que armamos en el camión, ¿no? Con ideas, con dibujos y todo. Fue el primer oficial histórico del cuartel. ¿Qué actividad tenías vos, una vez que ya después de chico? Yo era cadete de Grimoldi. Yo tenía un gerente en ese momento, Potenza, que me permitía ir. Pero cuando lo cambian de gerente, porque Potenza se jubila, viene uno de Buenos Aires y me prohibió la salida. Sentía la sirena y me ponía a llorar en el fondo. Y bueno, después lo entendió, y bueno, en algún momento, como ser con la inundación del 58, me permitió trabajar en la inundación. Primero porque mi casa se inundó, en mi casa entró 1,20 m el agua. Y segundo, bueno, después ya ahí... La necesidad, sí, digamos, de poder colaborar. Entonces, claro. Bueno, me permitió salir y bueno, en algunos momentos cuando había poco trabajo, eso, me permitía salir. Porque yo después ya entré, siendo un poco más grande, ya entré al salón de vendedor. Claro. Entonces ahí se me complicaba más todavía. Te traigo nuevamente a una anécdota que ibas a contar con respecto al eterno segundo jefe. Bueno, es interesante. A ver, sí, pasó, porque aparte justamente Alfonso Frascaroli fue, en su momento era el jefe era Otero, segundo jefe Emilio Otero, primer oficial era Roberto Pagani, segundo oficial era Alfonso Frascaroli y tercer oficial era Clavero. Entonces, van corriéndose las jefaturas, se van corriendo. Entonces llega a la jefatura Roberto Pagani y como segundo jefe Alfonso Frascaroli. Entonces, por decantación, se iba subiendo la escala. Bueno, le pasó la jefatura a Anselmo y él quedó como segundo. Y él fue el segundo jefe eterno que nosotros tuvimos. Obviamente que frente a las desgracias ajenas o frente a la necesidad, digamos, de trabajar en equipo, ¿sí? Se va gestando, se va generando una relación muy profunda entre ustedes. Pero, digamos, en el día a día, ¿cómo era esto? Se fortalecía mucho, ¿no?, entre ustedes esa camaradería y esa confianza para, digamos, por lo que tenían que enfrentar, ¿no? Sí, aparte que convivíamos gran parte del día. ¿Cuánto tiempo estaban ustedes, por ejemplo, digamos, normalmente y cotidianamente en el cuartel? Como sé yo, cerrábamos, Grimoldi cerraba a las 12 del mediodía, me iba a almorzar a mi casa en bicicleta, volvía 1 hora, podía estar almorzando, y yo entraba a las 3:30 a trabajar, y ese después de ahí al cuartel. Al cuartel. Nosotros no teníamos club, no teníamos boliche, no había nada. Nuestra convivencia era dentro del cuartel, vivíamos en el cuartel. Yo salía a las 7 de la tarde y me iba al cuartel y capaz que estaba hasta la 1, a las 2 de la mañana haciendo cosas en el cuartel. Entonces se forma una comunidad que si no hubiera sido por eso no podríamos subsistir. No teníamos ni para el mate.
Entonces, ¿qué hacíamos? Una colecta para comprar la yerba, una colecta para comprar el azúcar. Volvíamos de los incendios y había que echarle nafta al camión y no había plata. Entonces poníamos entre Roberto Pagani, Alfonso Frascaroli, yo, Merluzzi, que era uno de los socios propietarios de La Gesta, que era la agencia de ICA que todavía está la estación de servicio abandonada, el 9 de julio y Las Heras. O sea, lo que podíamos, que no es que no se nos hacía difícil. Lógicamente, difícil se hace a todo el mundo. Poníamos para cargar otra vez el tanque en nafta, porque no había ni para echar nafta. ¿Cuándo empezó para vos la comunidad a darse cuenta de la importancia, ¿no?, de los bomberos? Bueno, yo calculo que después del 58, que fue la primera inundación, porque desde el año 32 al 58 no había habido inundaciones. La del 58 fue grande, o sea, no hubo tiempo de abrir las compuertas, porque fue muy rápido, no hubo tiempo de poner los tablones, y el agua se desbandó totalmente para la ciudad. Ahí empezó la gente a tomar conciencia. Después vino la otra inundación, y ahí consecutivamente empezaron a venir las inundaciones, que antes no. Y la inundación más grande que tuvimos fue la del año 1985, que esa fue récord. Esa fue récord. Que inclusive hay creo que de la inundación del 72 o 74, que se formó una comisión pro ayuda de los bomberos, que se hizo como un festival en el Club Platense, a donde al cuartel de bomberos se le entregó una placa con el nombre de todos los integrantes hasta ese momento, y los integrantes de reserva. ¿Cuándo, si es que existe algún hito o algún momento en donde los bomberos, digamos, trascienden acá en Luján y se hacen más fuertes? Es decir, ¿cuándo creció? Bueno, el primer impulso hacia el progreso y hacia lo que tenemos ahora lo dio don Manuel Vieiro siendo presidente del Consejo Directivo. Bien. Fue el impulsor de conseguir que se compraron autobombas, se consiguió subsidios por intermedio en ese momento de Ruth Mojardín, y bueno, ese fue el impulso mayor. Mayor, perfecto, bien. Después, el otro gran impulso lo dio don Luis Brando, que fue un presidente también, y después entró Raúl Vieiro, el hijo de don Manuel, que también, él estuvo de presidente en 3 etapas, pero la primera y segunda etapa fue floreciente. Bien. O sea que esos fueron como los hitos del empuje importante. Del crecimiento. Bien. Vos hiciste referencia a algo muy importante sobre, digamos, la calidad del reservista, ¿sí?, para los bomberos de Luján en el cuerpo, que no sucede de pronto en otras localidades o en otras instituciones. Contame un poquito de eso. La conexión entre el consejo directivo, cuerpo activo y cuerpo de reserva, nunca se cortó ese vínculo. Entonces te diría, uno de los pocos o el único cuerpo de bomberos en la provincia que tiene una sede, que tienen los reservistas una sede. Una casa que fue donada al cuartel y el consejo directivo, con muy buena decisión, se lo entrega a los reservistas. Nosotros con el esfuerzo y con el apoyo del consejo directivo y del cuerpo activo, lo que ustedes van a ver se ha logrado. Pero lo digo esto con conocimiento de causa, porque yo también soy miembro del Círculo de Bomberos Retirados de la Provincia de Buenos Aires. Y he recorrido muchos cuarteles de la provincia con el Círculo. Y hay cuarteles que lamentablemente, tengo que decirlo y me duele, que el retirado o el jubilado de bomberos, el reservista, no pueden pasar a veces ni por la vereda de enfrente del cuartel. Porque una vez que se retiró es material descartable. Nosotros estamos agradecidos, los reservistas, al consejo directivo, al cuerpo activo, y bueno, a todo aquel personal que colabora y apoya lo nuestro, porque es la continuidad. Nuestro objetivo es que tenemos un pequeño museo de fotos que estamos haciendo,
que en su momento sea aprovechado por las escuelas, por los chicos de jardín, todo. La primera respuesta a una pregunta que le preguntás a cualquier chico de colegio, ¿qué querés hacer? Lo primero que dice es ser bombero. Entonces, eso hay que alimentarlo, porque más de uno se puede aprender y seguir lo que nosotros hicimos. Y agradeciéndole obviamente y profundamente a José, a su tiempo y a que nos transportó en este viaje histórico, este viaje retrospectivo, a todas esas anécdotas por un lado, y también a este crecimiento que tuvo, como estábamos charlando hace un rato, de los bomberos de Luján, desde sus inicios prácticamente artesanales, como estuvimos charlando, a lo que hoy son, con un poco más de apoyo de las autoridades y de la comunidad, pero que nunca alcanza. Siempre tenemos que estar apoyándolos y dándoles un poco más porque se lo merecen y con creces. José, muchas gracias.